el programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en breve una entrevista con el doctor Luis Felipe Polo desde California, Los Ángeles, Estados Unidos, para conversar con él lo que ha sido su presentación sobre conflictividad social en el Perú y en la región interamericana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así también vamos a conversar con el doctor Luis Felipe Polo todo lo relacionado al procedimiento de los recursos que ha presentado Alejandro Toledo ante el juez de California en el marco de la extradición al Perú. Regresamos en breve con el doctor Luis Felipe Polo en el bloque de internacional. Bien, amigos, regresamos al bloque de internacional con el doctor Luis Felipe Polo, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Entérate con Leslie desde Los Ángeles, California. Muy buenos días, doctor Luis Felipe Polo. Es un honor siempre tenerlo en el programa. No, Leslie, yo encantado de estar contigo y con todos tus televidentes y oyentes. Muchas gracias por la invitación. Luis Felipe, tu participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tratado sobre lo que es el tema de conflictividad social. En tu presentación has hecho digamos, incidencia enfática en decirle que no se puede ver de manera pasiva, ¿no?, en la región la conflictividad social. Cuando tú dices que no se puede ver de manera pasiva o pasivamente cuando estamos frente a temas de violación de derechos humanos en el marco de conflictos sociales, ¿a qué te has referido digamos, le has dicho directamente que ese es el rol que debe cambiar la Comisión Interamericana, la Organización de Estados Americanos? Ese ha sido el mensaje realmente, ¿no? Es decir, los países de América Latina están en permanentes conflictos sociales, en permanentes violaciones a los derechos humanos y en permanentes también delitos cometidos por los manifestantes. Y eso lo hemos visto en Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, en muchos de los países. Y cada país obviamente trata de hacer lo mejor que pueda, no solamente para investigar estos excesos de parte del Estado, sino también investigar a los particulares quienes están cometiendo delitos. Pero falta algo, falta algo. Y ahí lo que falta es que dentro de la estructura del Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión juega un papel importantísimo, porque la Comisión no solamente le toca ver casos, sino le toca monitorear la situación de los derechos humanos en los países. Y en consecuencia, uno de los monitoreos es no solamente vigilar, ver, sino también proponer o dar alcances a los países para ver qué es lo que están haciendo para solucionar los problemas, especialmente en este caso de conflictividad social. Entonces, ha sido digamos, un aporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vean una puerta de salida dentro de su trabajo y lo que es la vigilancia, el monitoreo y sobre todo la observancia de los derechos humanos en los países. Ese ha sido el mensaje más directo, ¿no? Quiere decir, Luis Felipe, que este rol que cumple la Comisión Interamericana de monitorear los derechos humanos en la región no lo está haciendo de manera, digamos, eficiente. Porque la CIDH ha venido en diciembre al Perú, ha venido a las Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas, a ver in situ lo que pasa, ¿no?, en el Perú desde el 7 de diciembre. Entonces, digamos, sí, yo comparto la incidencia, digamos, el mensaje empático que has hecho ante la Comisión Interamericana, porque sabes bien que he sido muy crítica del sistema, ¿no? Y en eso creo que tenemos puntos de coincidencia con relación al monitoreo. ¿Crees que este monitoreo que realiza la Comisión Interamericana no se viene desempeñando de manera eficiente? ¿Qué debería hacerse en ese monitoreo para que realmente cale, ¿no?, su participación, o sea más profunda y pueda ayudar a los estados y también a las partes a contribuir un poco con la solución de controversias?
Más que ineficiencia, lo que yo veo es que no tienen las herramientas para poder hacerlo. ¿Cuáles? Es decir, la comisión no tiene las herramientas para poder monitorear los conflictos sociales, porque ellos están basándose obviamente en la Convención Americana de los Derechos Humanos, se basan en el derecho a la vida, el derecho a la integridad, derecho a la propiedad, derecho a la protesta, a la manifestación, pero no existe un instrumento a nivel de sistema regional que permita enfocarse más en los conflictos sociales. No existe. El comisionado que llegó incluso a Perú para levantar el informe es una persona que dentro de la propia comisión no ve temas de conflictividad social. Acuérdate que cada uno de los comisionados está dividido en diferentes temas y dentro del sistema, dentro de la Comisión Interamericana, no existe un monitoreo en sí como para ver el tema de la conflictividad social. Entonces, la propuesta que yo he hecho es que esta eh, fórmula o esta estructura para prevenir la conflictividad social tiene que dar las herramientas en tres caminos. En primer lugar, cuáles son las acciones que los estados tienen que hacer. En segundo lugar, cuáles son las acciones que los estados tienen que decidir, por ejemplo, un acuerdo nacional, un compromiso nacional. Y tercero, y creo que es lo más importante, es buscar el camino o abrir el camino para que en el sistema regional exista una convención interamericana para la prevención de los conflictos sociales. Y creo que ese es el destino final de una propuesta de esta naturaleza, porque al tener ya un instrumento, el sistema regional, sobre la prevención de los conflictos sociales, con mayor razón, la propia Comisión Interamericana se va a ver fortalecida porque va a tener los recursos, va a tener las personas para que verifiquen en sí la conflictividad social, que es un tema nuevo en los últimos 40, 50 años en la región, pero es un tema que está creciendo y está creciendo de una manera desordenada, pero sin una vigilancia y sin un monitoreo desde el punto de vista de los derechos humanos. Ujú. Sí, me parece interesante y que no solamente de pronto pueda ser a nivel de la Comisión Interamericana, que si bien es cierto es un órgano de la Organización de Estados Americanos, sino que también esta puede ser extendida, ¿no?, a otras instancias u órganos, por ejemplo, que puede formar parte del Consejo Permanente de la OEA, que pueda formar una comisión, o la Es que ahí yo voy, es que no sirve eso. Y te voy a decir por qué Eso, no sirve. No, no sirve desde mucho la burocracia. OEA, no sirve desde la OEA, porque la OEA es un ente político. Ajá, Y la OEA como ente político, acuérdate que la Comisión Interamericana tiene mucha presión política de la propia OEA. Hace cierto, algunos años incluso les cierto, han recortado el presupuesto, han cierto. despedido al secretario ejecutivo. Ajá, Entonces la comisión tiene que mantenerse al margen de ya. las decisiones políticas de la OEA. Ujú. Por eso es importante fortalecer a la comisión, porque al final, ¿quiénes son los que forman la OEA? Los estados. Claro. Es un ente político. Entonces, si los estados no les interesa tener algún instrumento que verifiquen el comportamiento de la conflictividad social, simplemente no lo van a tomar en cuenta. Entonces, es aquí donde la comisión tiene que verse fortalecida en su trabajo de monitoreo, al margen, como yo se los dije personalmente a los comisionados, al margen de las decisiones políticas que tome la Organización de Estados Americanos. Bueno, claro. eh, mm, Tendría que cuidarse un poco también esa parte. Yo sé que la Comisión Interamericana tiene funciones y competencias que todos los Estados miembros de la OEA tienen que respetar, ¿no? Así Esto, es, la Comisión Interamericana es parte de la Organización de Estados Americanos, pero no es un órgano autónomo, ¿no? correcto. Y sí es cierto que recibe presión política seguramente de la Organización de Estados Americanos, pero yo creo que el fortalecimiento tiene que ir más justamente a la concientización del respeto y competencias de esta instancia supranacional, ¿no? Que cuando tenga que hacer monitoreos en los países de la región, pues no se riñan, no se resientan, ¿no? Y que esto le Exacto. permita poder cumplir su rol, porque para eso está la cooperación entre Estados, ¿no? Sin Así es. Y para cooperación. eso necesitan los instrumentos en que la comisión se base desde el punto de vista legal internacional para que puedan hacer su trabajo de una manera más eficiente y más independiente. Pero eficiente también y no sesgada, ¿no? Porque una de las constantes críticas que ha recibido el sistema interamericano, por lo menos la Comisión Interamericana, es que tiene un rol sesgado, ¿no? Solamente mira una de las partes o simplemente prevalece
o se hace de la vista gorda, ¿no? Ante situaciones que son verdaderamente evidentes y le cuesta mucho reconocer, ¿no? Por ejemplo, de que pueda haber en el marco de un conflicto o conflictividad social actos y procedimientos de terrorismo como ha habido acá en el Perú. ¿Qué opinión te merece al respecto de ello? Bueno, es que eso, mi querida Leslie, va a depender de quién sea la persona que vaya en misión de observación de la situación de la conflictividad social a los países. Ellos tienen su mandato muy claro. El Ujú, mandato está establecido. Ellos tienen que pronunciarse por las violaciones a los derechos humanos. Y obviamente dentro del pronunciamiento que ujú, hace una misión, una comisión de derechos humanos, tiene que poner un contexto general, porque no puede ir solamente sí, al tema que pasó esto, sino cuál es el contexto, cuáles son los daños laterales a esas violaciones a los derechos humanos, pero eso va a depender de la forma que se haga el informe, quién haga el informe. Yo, como siempre digo, no es la institución la que a veces queda mal, sino son las personas las que hacen quedar mal a las instituciones. Y en ujú, este caso, lo que también faltaría, creo yo, es que el propio equipo de gente de la Comisión Interamericana que vaya al campo a verificar la situación de conflictividad social tengan también sus capacitaciones, sus elementos doctrinarios, sus elementos prácticos para ver y calificar lo que está pasando en los países. Por eso digo es que la comisión, como no tiene los instrumentos, no tiene la capacidad personal, no tiene la capacidad profesional para poder verificar conflictividad social, pues a veces tiene estas metidas de pata que obviamente lo dejan a veces mal parado con algunos países. ujú. Yo creo que Perú va a servir o tendría que servir como ejemplo para poder fortalecer eso que tú estás proponiendo sobre la creación dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alguna instancia, alguna relatoría o grupo de trabajo que vea Así el es, tema de conflictividad social, pero que se vea contextualmente todo. Pues, ¿sabe por qué Luis Felipe? Considero que es importante lo que pasa en el Perú, porque justamente a raíz de lo que hemos vivido los peruanos, a raíz del 7 de diciembre del 2022, es que se ha montado toda una estrategia internacional para poder justamente liberar digamos, ir a favor de un golpista, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros puntos que la Organización de Estados Americanos y el sistema en sí tienen que valorar, o sea, tienen que abrir bien los ojos para ver qué países están apoyando a personas que quebrantan la así democracia es. y quebrantan el orden constitucional. Yo creo que por ahí tiene que empezar a hacerse una reformulación interna e institucional dentro de la OEA y del propio sistema interamericano. Y ya, Totalmente de acuerdo. y Luis Felipe, a raíz de las protestas sociales que ha habido en el Perú, las divido en dos: protestas sociales con demandas sociales legítimas y constitucionalmente viables, por un lado, pacíficas, y por otro lado, no violencia. Pero dentro de la violencia, vandalismo, saqueos, bloqueos, procedimientos terroristas, etcétera. Luis Felipe, tu opinión en ese sentido, sobre todo porque en un inicio se dijo, pruébenme si hay actos o procedimientos terroristas en estas protestas sociales. Bueno, el Ministerio Público acaba de darle mandato de detención preventiva a la camarada Cusi, ¿no? Y a varios elementos del mando político de esta camarada, de esta digamos, remanente del terrorismo en Ayacucho. Entonces, ahí está la prueba más fehaciente. Claro, claro. Entonces, ¿cómo manejamos, Luis Felipe, este contexto a este nivel del sistema interamericano? Lo que pasa que los derechos humanos, acuérdate que son violados solo por los estados, no por los particulares. Ujú, Pero los particulares tienen que ser investigados y sancionados por el Estado. El problema es que cuando no sucede eso, ahí sí hay una violación a los derechos humanos porque no hubo debido proceso, porque no se hizo justicia y porque las víctimas al final no han encontrado justicia. Entonces yo creo que desde ese punto de vista tiene que verse que las víctimas de los manifestantes no están solos, sino que también tienen la protección de los derechos humanos siempre y cuando no se les haga justicia y el Estado no cumpla con la sanción y la investigación en estos casos. Y ahí viene el gran problema. ujú, Entonces, yo sí creo que el Estado tiene que ver, en el caso de Perú que tú mencionabas, el Estado peruano tiene que fortalecerse haciendo justicia a las personas que han sido asesinadas,
a las personas que se les han destruido la propiedad, a las personas que han sido amenazadas. Y yo creo que ese es el monitoreo que las instancias internacionales de derechos humanos también tienen que hacer. Es decir, que Exacto. prevalezca el tema de la justicia. Se está cumpliendo la justicia, desde el punto de vista de la justicia en el Perú, para sancionar a quienes han cometido delitos contra particulares, sí o no. Si es que el Estado no cumple con eso, está violando los derechos humanos también de esos particulares por no hacer justicia. Ok. Y yo creo que ese es el gran punto que en los países de América Latina en general no se quiere entender. Los derechos humanos son para todos, es Exacto. para todos, pero creo que aquí hay, y ahí vienen, como siempre hemos hablado, los sesgos políticos, los intereses políticos de un lado y otro lado, para no solamente tergiversar la verdad, sino también atacar a lo que son los derechos humanos en La general. experiencia que pasa en el Perú le va a servir a la OEA y le está sirviendo a la OEA y al sistema interamericano, ¿no? De qué países realmente tienen verdadera vocación democrática. Y esos países que están apoyando a un golpista como este señor Castillo, yo creo que ya debería la Organización de Estados Americanos activar, ¿no?, la Carta Democrática Interamericana, o por lo menos enviar alguna nota o comunicación de protesta a esos países, pero la OEA no ha hecho absolutamente nada sobre el particular. Es que la OEA realmente ahí no puede hacer nada porque ese es a nivel de países, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno peruano lo que está haciendo, sí está haciendo bastante bien en hacer sus protestas, en retirar a los embajadores. Yo creo que sí está cumpliendo su papel de relaciones internacionales. Me refiero a la OEA, ¿no? Como La OEA sí, la yo OEA. creo que la OEA sí, la Me OEA yo refiero a creo la que OEA, debió no de a la convocar, CELAC, a la sí, OEA, sí, de sí, que sí. identifiquen estos países que están claramente señalados quiénes son, y yo creo que debería convocarse un consejo permanente, la OEA, no sé si tú concuerdas conmigo, para poder hacer una voz de protesta a Sí, sí, nivel de sí, consejo. totalmente, totalmente. A nivel de la OEA, porque es el nivel político, Exactamente, no, no. es el gobierno peruano el que debería de pedir a la Secretaría General de la OEA se convoque a una reunión urgente de la Comisión Permanente para analizar efectivamente la interferencia que están teniendo algunos países Por sobre supuesto. el Perú y especialmente por el reconocimiento ilegítimo que están haciendo a Pedro Castillo como Pedro presidente, por Castillo ejemplo, siendo una ¿no? persona que ha quebrado el orden Así es, así es. constitucional y violó la Pero Carta ese es a nivel Interamericana. diplomático. Yo creo que el gobierno peruano, junto con otros gobiernos, deberían de solicitar una reunión de esta naturaleza para poner los puntos sobre la mesa y aclarar de que no se está violando ningún derecho del señor Castillo desde el punto de vista legal y menos desde el punto de vista político, y que los estados deberían de dejar de interferir en temas que al final realmente las personas confunden a la sociedad, confunden a la región, confunden a mucha gente, y que la verdad no es eso. Bien, pasamos a otro punto rápidamente que nos gane el tiempo sobre el procedimiento de extradición de Alejandro Toledo. Tú estás en Los Ángeles, California, y Toledo había presentado un recurso para impedir que se le detenga, ¿no? Y el juez de California ha ordenado que se suspenda la orden de detención en tanto se resuelva otro recurso, ¿no?, que está Exacto. al pendiente. A ver, explícanos un poquito, Luis Felipe, este procedimiento. Lo que ha hecho la defensa de Toledo es presentar una demanda contra el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, básicamente, para evitar su extradición, aduciendo motivos, aduciendo que no hubo un debido proceso en su caso. Eso es lo que él aduce. En el fondo es que no ha habido un debido proceso en el tema de la extradición. Entonces, al presentar esta demanda al noveno, a la Corte 9 del circuito, que se llama aquí, que más o menos vendría a ser una corte superior, si la conocemos en Perú, digamos una corte superior. Entonces, el juez lo que ha hecho es suspender la detención de Toledo hasta que la Corte Superior se pronuncie sobre esa demanda que ha hecho contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. El juez de su caso está cumpliendo la ley, porque él no podría ordenar la detención u ordenar la extradición mientras no se resuelve una segunda instancia que está apelando además
los abogados de Toledo están aduciendo el debido proceso y una violación a la quinta enmienda. La quinta enmienda en Estados Unidos dice que ninguna persona puede ser detenida si es que no había un debido proceso. Entonces yo creo que es una leguleyada, por decirlo de alguna manera, para alargar el proceso, porque lo que yo no descartaría es que dependiendo de lo que resuelva esta sala novena de circuito, puedan irse incluso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos para apelar esta quinta enmienda de que no ha habido un debido proceso. Y mientras tanto, el juez de instancia, que es el que ha seguido todo el proceso y es el que ha ordenado, es el que ha aceptado la extradición y al que se le ha pedido que lo detengan para que no se escape, no podría hacer absolutamente nada hasta que no termine todas las instancias sobre el caso. Pero yo en el fondo creo que es una leguleyada, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo demora este procedimiento? Supongamos que vaya hasta la Corte Suprema. Uy, ese es como el Perú más o menos, no hay tiempos, no hay tiempos. Va a depender de las urgencias, va a depender de las colas, va a depender de los casos, va a depender del propio juez supremo que tiene el caso, va a depender de las prioridades, depende de muchísimas cosas. Puede haber procesos que se demoran años en la Corte Suprema y otros que pueden salir rápido. Normalmente la Corte Suprema, por ejemplo, las resoluciones sobre temas más controversiales políticos como inmigración, aborto, todo eso, se demoran 2 o 3 años en salir. Cuando llega un caso de una persona en sí, se puede demorar mucho más tiempo, ¿no? O sea, yo creo que depende de eso, no hay tiempos en este caso. Ujú. Muy bien, Luis Felipe, te agradecemos mucho tu participación en el programa Entérate con Leslie. Ha sido muy enriquecedora conversar contigo sobre estos temas tan candentes como este tema de conflictos sociales y ahora el procedimiento de Alejandro Toledo, que no importa el tiempo que se demore, de todas maneras Toledo va a tener que venir al Perú a darle Así es, al país, no así por es. los delitos que habría cometido. Luis Felipe, ha sido un placer tenerte con Igualmente, nosotros y te damos una nueva oportunidad. gracias, Lely.